Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial, Juan Carlos Flores. Dirige Enrique Saavedra. Damos un saludo cordial a los oyentes de Contexto. El día de hoy nos acompaña el historiador, exconcejal de Bogotá y consultor de medios de comunicación en temas de la capital, Juan Carlos Flores. Él es un gran conocedor de la ciudad de Bogotá, especialmente en temas de desarrollo urbano, cultura ciudadana y control político a las administraciones distritales con las que ha coincidido en sus 3 periodos en el Consejo de la Ciudad. Para mí es un gusto que nos acompañe, exconcejal Juan Carlos Flores, y bienvenido a Contexto. Un placer estar aquí. Vamos a hablar de un tema de la mayor importancia para la ciudad, que es el plan de desarrollo que estará vigente entre el 2020 y el 2024 en Bogotá. Muchas veces la ciudadanía no dimensiona la importancia que es esta hoja de ruta para coordinar los diferentes programas y políticas que lleva a cabo la ciudad a lo largo del presente gobierno de la alcaldesa Claudia López. Este plan, que se conoce como un nuevo contrato social para la Bogotá del siglo XXI, contiene 5 objetivos que son la inclusión social, productiva y política, la política ambiental, la seguridad ciudadana, la movilidad y la integración de Bogotá con la región de Cundinamarca. En primer lugar, doctor Juan Carlos, me gustaría conocer su percepción general sobre este plan de desarrollo para Bogotá que acaba de ser aprobado por el Consejo Distrital el pasado 1 de junio. Si usted examina los planes de los últimos 20 años en Bogotá, verá que casi todos coinciden en lo mismo. Vamos a reducir la pobreza, vamos a hacer más transparente la gestión pública, vamos a mejorar la educación, en fin, etcétera, etcétera. Y cuando usted va y mira los resultados, son muy débiles. Voy a detenerme solo en uno. En los últimos 20 años, gobiernos de distinta índole han señalado que su objetivo es reducir la pobreza en Bogotá. Llegó la pandemia del coronavirus y en 2 semanas se desnudó que la pobreza no se ha reducido en Bogotá, que sigue siendo una pobreza brutal, que si la gente no sale a vender algo a la calle todos los días, si estamos hablando de más de la mitad de la población de Bogotá que vive en esas condiciones, no tiene de qué vivir. Entonces, este plan vuelve a repetir ese tipo de cosas, que va a disminuir la pobreza en Bogotá, pero esa es una promesa muy incierta, porque resulta que usted no puede resolver solo en la ciudad lo que atraviesa el país y es la desigualdad. Esa es la realidad de Colombia. Tenemos un sistema tremendamente desigual porque condena a más de la mitad de Colombia y en algunos lugares de Colombia al 80, al 90% de la población a la pobreza extrema. De manera que vamos a vivir otro gobierno que dice que eso se va a hacer y no se va a hacer. No va a haber un nuevo contrato social porque resulta que el contrato social no se establece en Bogotá. Resulta que el contrato social se establece en el país sin que la gran mayoría de los ciudadanos tengamos ninguna incidencia sobre ese contrato. Y la otra razón por la que soy muy escéptico frente a los planes en general y frente a este también, es que hacer un plan cuando no sabemos en qué va a terminar lo que estamos viviendo, pues es una ilusión. Esta administración había preparado un plan, bastante malito quiero decirle. La salvó la campana, porque si ese plan hubiera sido sometido a discusión en un momento en que no estuviese en la cabeza de todos la pandemia del coronavirus, ese plan difícilmente hubiera pasado por el Consejo, porque era un plan muy débil, muy superficial, sorprendentemente superficial, el de que presentó inicialmente esta administración. Entonces, ahora el plan que tiene el gobierno de la doctora López ya está hecho trizas hoy, es decir, porque el dolor de cabeza fundamental de los 2 próximos años, 3 de pronto, será el que el remedio nos resultó más caro que la enfermedad. Es decir, que toda esta restricción a nuestras actividades ha suscitado una caída tal de la actividad económica que a los gobiernos se le van a ir estos años y todo el esfuerzo en intentar ayudar mínimamente, ojo, no reducir la pobreza, no se va a reducir la pobreza, ¿por qué razón? Porque no hay trabajo ni formal ni informal. Las cifras son pavorosas y aún no ha terminado esto. Entonces comprenderá que plan como tal no va a haber una cantidad de esfuerzos, algunos inconexos, algunos más o menos, unos pocos exitosos, destinados a intentar ayudar a la gente que ha perdido su trabajo y que no va a poder recuperarlo en el mediano plazo, porque
Ya no habrá vuelta a lo que llamamos una normalidad. Es decir, es un carretazo cuando le dicen a la gente que habrá una nueva normalidad. No, entramos ya hace muchos años en una época de anormalidad. Ya el cambio climático, entre otras cosas, nos advertía de ello. Las protestas sociales a lo largo y ancho del mundo. Todo eso nos habla de que entramos en una época de anormalidad y de incertidumbre. De todas maneras, uno ve en el plan, en el texto que aprobó el Consejo, yo diría que 3 ejes de esas 5 metas o logros: la integración social con un enfoque de género, la sostenibilidad ambiental y la movilidad eficiente, dentro de lo cual está la construcción del sistema metro. Parece ser que esas son como las 3 prioridades que antes de la pandemia pues estaban sobre la mesa para hacer el gobierno. En este punto me llama la atención el proyecto Metro, que se firmó a finales de la administración anterior de Peñalosa con el consorcio chino APCA por 13 billones de pesos. ¿Qué avance podremos ver en la construcción del metro durante la administración de Claudia López? Durante los años de la doctora López no se va a construir 1 centímetro de metro. Eso es importante decírselo con honestidad a la gente. Es que, fíjense usted, que como Peñalosa llegó y desbarató el metro que venía de antes, que no es como dice la gente que es el metro del señor Petro, no. Ese metro había sido acordado por el infame gobierno ladrón de Iván Moreno y todos sus secuaces, y el gobierno del hoy senador Uribe. Ese metro venía desde entonces, ese metro no lo creó Petro, los estudios venían desde atrás de ese acuerdo entre ese infame gobierno de Bogotá y el gobierno del hoy senador Uribe. Pero como Peñalosa llegó y pateó todo ese proyecto porque no lo quería, porque lo que él deseaba era eternizar el que los bogotanos nos movilizásemos en bus y que aquí se siguieran comprando eternamente buses de una sola compañía, de la compañía Volvo sueca, que allá en Europa predica la movilidad no contaminante, y aquí nos vendía buses de unas generaciones ya archivadas en Europa, buses Euro 5, diésel, cancerígenos, tremendamente contaminantes. Entonces, hubo que volver a empezar desde cero, y con la complicidad del gobierno nacional, le permitieron a Peñalosa iniciar un proyecto de metro sin los estudios concluidos. De manera que mire usted una cosa muy, muy grave. Peñalosa contrató un metro para que la empresa terminase los estudios sobre cómo debía ser ese metro. Y en eso nos vamos a gastar 2 años, 2 años. De manera que al terminar los años de gobierno de la doctora López, no estará rodando ningún metro. De manera que comprenderá usted mi escepticismo alrededor de un programa que dice que todo se hace alrededor del metro que no habrá en estos 4 años. Luego, la realidad es que aquí quieren ocultar todos los gobiernos con cortinas de humo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La gente va a seguir viéndose obligada a moverse en Transmilenio y en los buses de toda la vida. Ahí no habrá cambios, por ningún lado. En eso no habrá cambios. De hecho, usted recuerda las declaraciones del gerente de Transmilenio que dijo, o tal vez del secretario de Movilidad, alguno de los dos, que los bogotanos teníamos que reconciliarnos con Transmilenio. ¿Cuál? Si es la empresa la que tendría que haberse reconciliado con los bogotanos. Y esa empresa está en unos problemas económicos gravísimos, heredados de los últimos alcaldes. El sistema integrado de transporte está en quiebra. Y con una reducción apenas al 35% de sus pasajeros, comprenderá que la poquita platica que había, ínfima, para intentar por lo menos hacer propaganda de que sí va a mejorar el sistema, tendrá que irse ahora a subsidiar un hueco más grande en el transporte, porque comprenderá usted que no es lo mismo movilizar los buses a reventar a buses con el 35% de los usuarios dentro de ellos. De manera que allí tampoco se van a producir milagros. Entonces, por eso tengo un escepticismo, insisto, no solamente frente a este plan, porque alguien puede estarme diciendo, uy, pero es que usted sabe que en Colombia se ha convertido en una cosa muy terrible, y es los seguidores de todos los políticos se han vuelto como unas jaurías extremistas, que solo aceptan de su político lo bueno. Uribe es perfecto, Petro es perfecto, Mocus es perfecto, la doctora López es perfecta, y cualquier cosa realista que uno diga sobre cualquiera de ellos suscita de inmediato profundas iras e insultos de sus seguidores. Pero ¿qué le vamos a hacer? La realidad es tosuda, los hechos son tosudos, y por más que los seguidores de cada uno de los personajes que le acabo de enumerar y otros más digan que no, la realidad volverá a decirnos cruelmente que sí.
Sí, con su respuesta me hizo acordar del debate que hubo en el Consejo de Bogotá, que usted lo promovió, sobre precisamente la falta de continuidad al comienzo del gobierno Peñalosa del metro, que ya venía con un COMPES aprobado en el 2015, pero deja una preocupación muy grande para el desarrollo de Bogotá futuro, y es que primero hay una falta de continuidad de políticas de ciudad entre los diferentes alcaldes, y la otra es la falta de coordinación con las autoridades nacionales. Vemos que en el gobierno de Claudia López se ha caracterizado, teniendo o no teniendo razón, los ciudadanos simplemente nos desorientamos con la oposición permanente entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, y si a eso le sumamos que también en el gobierno de Petro pues hubo una descoordinación con la policía para el tema de seguridad, encontramos que en Bogotá hay un clima político muy peligroso para consolidar proyectos que sean estables y que puedan ser eficaces. No sé cómo lo ve usted y qué podríamos hacer para evitar esto, que es un peligro. Usted habrá oído que mucha gente dice que son los egos de los políticos. Yo creo que no. Egos tenemos todos. Lo que pasa es que los egos de los políticos los vemos porque tienen los micrófonos al lado casi siempre y las cámaras siguiéndoles. El asunto de fondo son intereses que en Colombia siempre se ocultan. Peñalosa tenía un interés, hundir el metro. Cualquiera que le hubiese dejado el metro habría tratado de hundirlo, porque Peñalosa ha vivido muchos años de promover buses a lo largo y ancho del mundo. Ese ha sido su negocio, de eso él vive. Eso le ha dado unos ingresos grandísimos. Algunas personas han hecho públicas cuánto se ha ganado Peñalosa a lo largo y ancho del mundo. Porque claro, hay unos fabricantes de buses, fundamentalmente Volvo, que vivían felices de que Bogotá pues un comprador. Bogotá hace 2-3 años estuvo aquí el presidente mundial de la Volvo, claro, porque Bogotá era un gigantesco mercado para unos buses que además ellos no tenían dónde más poner. Estos buses biarticulados que fabrica Volvo, Euro 5, ¿dónde más los iba a vender? En Europa ya han decidido sacar el diésel poco a poco, pero sacarlo de las calles de las ciudades de ese continente. De manera que Peñalosa tenía ese objetivo. Sí me sorprendió mucho que el exalcalde Mocus, que respaldó la llegada de Peñalosa y que durante años repitió que hay que construir sobre lo construido, se quedó completamente callado cuando Peñalosa destruyó un proyecto metro que, insisto, no era el metro del señor Petro, era un metro para la ciudad. Incluso diría que a Petro le cogió la noche, porque él inicialmente llegó diciendo que el metro podía esperar y que lo que había que hacer primero era un tranvía por la séptima. Entonces, hay unos intereses. Hay un interés de la alcaldesa que casi siempre es la desgracia de Bogotá. Aquí llegan las personas cuyo objetivo es ser presidentes, que la alcaldía se les atraviesa por el camino como un peldaño, no como un objetivo. Y entonces, una vez elegidos, están pensando todo el tiempo en cómo mantener una presencia nacional para salir de la alcaldía y lanzarse a la presidencia. Además, si estudiaran estadísticas en serio, se darían cuenta de que el proyecto en él va a fracasar la gran mayoría de la gente. Durante un siglo, de todos los alcaldes de Bogotá, solo 2 fueron presidentes. Un siglo. Si retrocedamos de hoy, ¿cierto? Un siglo atrás. De resto, ninguno de los alcaldes ha obtenido ese objetivo. Entonces, lo que ocurre, me parece a mí, es que la alcaldesa sigue viéndose como una figura nacional. Y luego, muchos de los encontronazos de ella radican en que la alcaldesa cambia muy rápidamente de parecer, me parece a mí. Eso no tiene nada de malo, pero recuerde usted que en la campaña ella decía todo el tiempo que no al metro. Y de hecho firmó un documento porque necesitaba el apoyo del pueblo democrático que le había dicho que no al metro. Y ahora dice que sí hay que terminarlo, en fin, etcétera, etcétera. Pero hay que hablarle a la ciudadanía con realidad, y ella durante mucho tiempo se demoró en decir esa verdad a los bogotanos. Es que bajo los 4 años de ella no va a haber, no habrá ni siquiera un metro de juguete, digamos, un metro, póngale usted 100 metros, ¿cierto? Que se moviese despacito y la gente dice, bueno, ya por lo menos hay 100 metros de metro. Sí, nada de eso habrá. El problema de Transmilenio, ¿cómo podemos resolverlo? Transmilenio tenía una situación, y es que tenía unos ingresos muy importantes, pero el 95% o el 93% era capital privado de los accionistas y solamente un 5 o 7% del distrito, que puso la infraestructura. La seguridad del distrito a través de unos bachilleres. Después llega la situación de inseguridad para los usuarios, y usted es un gran usuario del sistema de transporte masivo y habrá visto la sensación de inseguridad de los ciudadanos porque nunca hubo un sistema de vigilancia privada ni, digamos, de ciertos mínimos que garantizaran los inversionistas privados de Transmilenio. Y finalmente llegaban los inversionistas a recoger las utilidades cuando las había,
y ahora seguramente cuando la situación de Transmilenio sea mala, posiblemente tenga que inyectarle dineros el distrito. ¿Cómo es esa situación de pronto inequitativa? ¿Se ve una filosofía todavía económica en la prestación de un servicio que debería ser un servicio público? Hay varias razones. La primera es que Peñalosa muy mezquinamente con Bogotá para mantener sus conferencias internacionales sobre buses, que claro, eran aplaudidas y apoyadas por las empresas como Volvo, a quienes les interesa que haya propagandistas de sus buses. Entonces Peñalosa y la ineficiencia de muchos gobiernos quiso eternizar y logró, pues por lo menos durante varias décadas, mantener exclusivamente los buses como el sistema de transporte en Bogotá. Y eso le hizo un daño inmenso a la ciudad y ahí hemos perdido un tiempo enorme. En las ciudades grandes la gente no se puede movilizar en una sola modalidad de transporte. Y esa es la herencia nefasta, dañina que Peñalosa le dejó a Bogotá. Los gobiernos de izquierda no fueron capaces de hacer ninguna tarea alternativa. Garzón nombró una señora de las entrañas de Peñalosa como gerente de Transmilenio. Eso fue lo que hizo. Y Petro, por engolosinarse el primer año y medio con un tranvía por la séptima, perdió la oportunidad de oro que tenía de haber dejado ya firmado el contrato del metro, porque no dejó firmado el contrato del metro. Y eso fue lo que le abrió la posibilidad a Peñalosa de volver a ponerle el palo en las ruedas al surgimiento de una alternativa. Y lo que quedó fue un metro muy chiquito y muy caro. Un metro que va a ir, sale desde Bosa y muere en la 76. Y cuando muere en la 76, ¿qué va a hacer la gente? No se va a subir unos helicópteros para seguir el rumbo, se tiene que bajar y subirse en Transmilenio. Y tan orientada, pero pelear un metro de verdad está que Peñalosa, con la plata del metro, un tercio de la plata del metro va a ir para arreglar Transmilenio de la Caracas, que seguirá rodando, ojo a eso, debajo del viaducto del metro. Una locura, una completa locura. Y ahí es donde a mí siempre me ha sorprendido como la cosa tan extraña de la alcaldesa, que en campaña de un momento a otro se transformó en antipeñalosista y luego una vez posesionada redescubrió su inmensa afinidad con el exalcalde de Peñalosa. Eso es un derecho, pero entonces debió haberle dicho a los ciudadanos, yo soy peñalosista, me gusta el modelo de ciudad de Peñalosa, y la gente hubiera sabido a qué atenerse. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro es un aspecto financiero muy fregado. Y es que hoy el funcionamiento de Transmilenio más Sistema Integrado de Transporte es muy caro, es tremendamente caro. Y eso hace que haya una diferencia de más de 1.000 pesos en la tarifa de todo el conjunto del sistema de transporte con la tarifa que pagamos los usuarios. Y ese hueco viene pagándolo la ciudad a lo largo de los últimos años. Solo el año pasado la ciudad casi tuvo que sacar de su bolsillo 700.000 millones de pesos. Y este año ese hueco va a crecer. De manera que tendría que llegar un gobierno dispuesto a tomar decisiones muy audaces en materia de transporte para lograr salir digamos, del calvario de Transmilenio. Y no veo eso. La alcaldesa no tiene esa intención. De hecho, usted se fija, ella ha lanzado anuncios extraordinarios de que va a haber unos trenes. Los trenes van a unir a Bogotá con Cundinamarca, ¿verdad? Pero ¿cómo va a seguir siendo el transporte en Bogotá? Eso no lo dice la alcaldesa. Va a seguir siendo un bus. Entonces me parece una cosa muy rara que todos llegan e intentan inventarse alguna noticia, alguna sorpresa a través de los medios, pero la verdad es que en los años de gobierno de la doctora López no habrá mejoras en el sistema de buses de la ciudad. Esa es la verdad. En materia de seguridad, anualmente la Cámara de Comercio de Bogotá realiza unos estudios de percepción de seguridad y el 61% de la gente siente una percepción de que ha incrementado la inseguridad. El 63% se siente inseguro en el transporte público, 17% ha sido víctima de un delito en el último año, 46% él o su familia han sido víctimas en el último año. El celulares es una causa de hurto, el 60% de los hurtos son para robar celulares, esto a veces termina con lesiones, con la muerte de las personas. Hay lugares que son reconocidos como especialmente peligrosos, la calle, el transporte público, los puentes peatonales y vehiculares. ¿Qué pasa? Que en Bogotá las diferentes administraciones dicen que hay unos resultados mejores y muestran unas estadísticas, pero la percepción de la ciudadanía sigue siendo de una inseguridad tremenda. En Colombia no hay mayor oferta de empleo formal. El crimen es una gigantesca industria. Genera una cantidad inmensa de empleos y de oportunidades en Bogotá que no generan otros sectores de la economía. No olvide usted que en Bogotá hay cifras de la pasada administración. Una revista de la Secretaría de Desarrollo Económico señalaba que había más de 400.000 jóvenes que estudiaban y trabajaban, alrededor del 60% de ellos mujeres. Entonces, la industria del crimen
en un país como Colombia es tan grande, es tan inmensa, entre otras razones, porque no hay opciones virtuosas para la gran mayoría de la gente. Eso es una realidad terrible, es una realidad espantosa en Colombia. Entonces, el lío de la inseguridad en Bogotá es de tal tamaño, ¿por cuál razón? Porque la oferta formal, no delincuencial de oportunidades, es muy bajita. Hagamos un recorrido imaginario que nos haga atravesar los barrios populares de Usaquén. Pasemos luego los barrios populares de Suba, pasemos luego por barrios populares de Engativá, de Fontibón, pasemos por barrios populares de Kennedy, pasemos por barrios populares de Bosa, toda Ciudad Bolívar, Usme, sigamos por los cerros, pasamos a Rafael Uribe, lleguemos a San Cristóbal, entremos al centro oriente de Bogotá, a toda la zona de Santa Fe y La Candelaria. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la oferta formal de trabajo que hay allí? Eso que no hemos pasado por otras zonas de Bogotá, ¿sí? Que bien podríamos pasar también por ellas. Vayamos a Puente Aranda, a ver donde casi toda la industria que había allí murió. Entonces, comprenderá usted que hay una relación muy fuerte entre la ausencia de oportunidades virtuosas, formales, no delincuenciales, y la gigantesca industria del crimen en Bogotá. Fíjese usted que cuando se publican las estadísticas de empleo en Bogotá, nunca se dice cuántos empleos proporciona en Bogotá la industria del crimen. Y yo creo que estaría dentro de las 10 primeras actividades económicas generadoras de empleo en la ciudad. Y claro, el grupo dirigente da ejemplo también, porque el grupo dirigente todo el tiempo aparece vinculado con acciones criminales, buena parte de las cuales pasan a la completa impunidad. ¿De dónde viene una parte del grupo dirigente sus gigantescas fortunas? De robarse los recursos del Estado, de aliarse con criminales, confabularse con ellos para saquear todos los días los recursos del Estado. Uno de los problemas estructurales en Bogotá en materia ambiental, la contaminación atmosférica, visual y auditiva y su impacto en la salud y la mortalidad. La mayor contaminación se percibe en el aire y hay localidades que están en alerta amarilla desde hace rato como Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito, y pues son situaciones que ahora puede que hayan mejorado un poco por la cuarentena, pero pues volverán la dinámica de las industrias, los vehículos particulares, los de carga, los buses viejos, y la ciudad no ha sido capaz de solucionar esto, que va a volverse realmente un problema muy difícil de atacar cada vez que se vaya deteriorando la calidad del medio ambiente. Por ejemplo, en estas zonas, la zona industrial, en el barrio La Sevillana, que es la parte de Bogotá donde hay la peor calidad del aire y la segunda peor de Colombia, ¿qué plan de choque podría tener la ciudad que ataque realmente ese problema y por qué no se ha hecho todavía? Yo pues tengo una respuesta muy simple. ¿Qué pasaría si el grupo que dirige el país tuviera que mandar a sus hijos a los colegios públicos? ¿Qué pasaría si tuviese que movilizarse en transporte público? ¿Qué pasaría si no tuviese los ejércitos de guardaespaldas a su servicio? La gran mayoría los pagamos nosotros, los ciudadanos. ¿Qué pasaría con la seguridad? ¿Qué pasaría si el grupo dirigente tuviese que ir a los hospitales públicos? ¿Cuál sería la calidad de ellos? Entonces, ¿qué pasaría si los puntos que usted señala, digamos el Carvajal, qué pasaría si Corabastos estuviese en la zona entre Chapinero y Usaquén? En la zona de los barrios de montaña de Chapinero y Usaquén. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Doña Juana estuviese ubicado detrás de Santana o de Santa Bárbara Oriental? Entonces creo que aquí hay un elemento de violenta inequidad geográfica y social en Bogotá. Y esa es la razón que esos problemas se dejen allí, porque no hay que verlos, no hay que soportar los olores de Doña Juana, no hay que soportar la contaminación que genera la entrada y salida de camiones en Corabastos. Por eso el Carvajal siempre aparece arriba en estos índices que usted bien señala. Por eso está relacionado con la seguridad. Recuerde usted el año, ya va a ser más de un año, cuando asaltaron a una señora en Rosales, en Bogotá, en el vecindario del entonces presidente Santos, que ayer se había puesto el grito en el cielo, ¿qué pasaba con la seguridad en Bogotá? Pero nunca había puesto el grito en el cielo por los incidentes diarios de todo tipo que ocurren en Bogotá de inseguridad. Entonces, el lío de una sociedad como la colombiana es que el grupo dirigente vive aislado del resto de la sociedad. Ya ha creado para sí una cantidad inmensa de privilegios que le permiten, quién sabe hasta cuándo, porque todo tiene un límite, de tanto va el cántaro al agua que hasta que por fin se rompe. Pero hasta el momento ellos han vivido así. Y los políticos que se dicen distintos terminan viviendo en las mismas zonas y viviendo de la misma manera. ¿Sí? Yo alguna vez le pregunté en el Consejo de la Ciudad a un secretario de Educación de Petro que señalaba cuánto había mejorado la educación bajo él, y yo le insistí a veces, ¿dónde estudian sus hijos? Por supuesto no estudian en un colegio público.
Entonces, esa actitud me parece a mí es la que dificulta la solución de los problemas. El hecho que el grupo dirigente vive en unas condiciones que le hacen posible ignorar las condiciones de vida en las que vive el resto de la sociedad. Temas ambientales, el tema de seguridad. Fíjense que aquí hubo un esfuerzo nacional para superar el tema, la terrible, esa agresión espantosa que era el secuestro. Y se hizo un esfuerzo y se logró reducir el secuestro en Colombia, por fortuna, a unos mínimos. Pero otros temas no interesan porque afectan en menor medida o porque se dispone, los más poderosos disponen, insisto, o de una seguridad privada o de los guardaespaldas que tienen buena parte de las figuras públicas pagadas con los impuestos de la gente, carros blindados, en fin, etcétera, etcétera. Eso es muy divertido, términos, digamos, como tristes, porque esos que le predican a la gente que usa el transporte público y todo, que qué buena está la educación pública, no la usan o no usan ese servicio público nunca. Bueno, en Bogotá, además del plan de desarrollo, también se necesita hacer un plan de ordenamiento territorial, o el conocido POT. El plan de ordenamiento actual es de 2004, inicios del gobierno de Luis Eduardo Garzón, y desde entonces ya han transcurrido 16 años. A finales del año pasado, en la administración Peñalosa, cuando usted todavía estaba de concejal, se hizo un esfuerzo por actualizar este POT, pero finalmente se hundió el proyecto del alcalde. Yo quisiera preguntarle, para la Bogotá de 2020, con miras a los próximos 12 o 16 años, ¿qué premisas o sobre qué prioridades debería proyectarse el plan de ordenamiento nuevo que deberá expedir la alcaldesa Claudia López? Recuerde usted por qué personas como yo lideran para que ese plan de Peñalosa no se aprobara, porque le entregaba la ciudad exclusivamente a un sector, a la industria de la construcción, y planeaban tumbar media ciudad, destruir una cantidad de barrios porque les parecían feos, pero la verdad es que no les parecían feos, es que les parecían que eran para que viviesen personas más acomodadas y mandar a quienes vivían allí a los extramuros. Entonces ese no era un buen plan de ordenamiento territorial para Bogotá, era un plan anticuado desde el punto de vista ambiental. En el mundo, le doy un ejemplo, Holanda está haciendo enormes inversiones para recuperar el antiguo cauce de los ríos, porque con el calentamiento global saben que hay unos riesgos inmensos, y aquí planteaban, digamos, inundar de cosas, de parques, todo tipo de cosas recreativos, las rondas de los ríos. Es decir, era un plan de ordenamiento muy dañino para la ciudad, tremendamente dañino. Una idea que es construir un sendero de cemento a lo largo y ancho de los cerros, es decir, cosas que están completamente fuera de foco hoy en el mundo, un analfabetismo ambiental brutal. Entonces, pues, ¿qué esperaría uno? En primer lugar, que hagan una tarea mejor que la que hicieron con el plan de desarrollo, como le digo, el primero que presentó la administración, muy flojito, muy flojito. Ahí hubo graves fallos de la Secretaría de Planeación. Y si usted habla con personas que vieron el primer borrador del plan, le pueden corroborar esto. El primer borrador que llegó al Consejo, que iba a pasar por el Consejo Territorial de Planeación. Entonces, que haya un trabajo más serio y que se comprenda que hay unos desafíos no resueltos, unos en Colombia, la desigualdad, fíjese lo que acabamos de hablar, la segregación, no solamente social, es geográfica, es espacial, brutal que existe en Bogotá. Mire usted que de los problemas que usted enumeraba, la gran mayoría de ellos, ¿dónde están concentrados? En los barrios populares, en los barrios de clase media, allí están concentrados los problemas de contaminación, de inseguridad, de remoción de tierras en masa. Entonces, reconocer eso y, por supuesto, reconocer que la ciudad no se puede seguir, digamos, no podemos seguir metiéndole a la gente la mentira de que Bogotá tiene que ser muy, muy densa. Bogotá ya hoy es muy, muy densa. Y de que entonces tenemos que seguir urbanizando el norte, que es la pretensión de Peñalosa, a la que esta administración pues le ha dado en parte la bendición, Lagos de Torca, donde va a ir casi 400.000 personas hacia el norte, que significa ir destruyendo poco a poco el pedacito que todavía queda de sabana. Recuerde usted todo el debate alrededor de la eventual reserva Banderjame. No hay una reserva Banderjame, no existe, eso es importante señalarlo. Hay unos documentos que dicen debería existir, pero no hay la cosa natural allí, pero esa reserva habría que crearla. Peñalosa fue enemigo a muerte de ella, y la desigualdad hoy es el problema central de Bogotá, de Colombia y yo diría del mundo, al lado pues de otros problemas de los cuales ya hemos hablado hoy aquí. Bueno, pues hemos estado con el exconcejal Juan Carlos Flores, un gran conocedor de la ciudad, académico también, historiador y un consultor de los medios para hablar de los temas de Bogotá. Juan Carlos, muy agradecido con usted por esta presencia y pues muchas gracias por sus conceptos. No, gracias a usted por esta conversación y tener presente que
Si uno se aproxima a la realidad con realismo, puede transformarla. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.